Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos los jóvenes y señoritas del ciclo anual UNI 2022. Hoy día nos toca hacer el tema de reforzamiento 2 sobre las semanas 4, 5, 6 y 7. Objetivos entonces para la presente sesión. Un primer objetivo es recordar y reforzar los teoremas de aplicaciones de congruencia, parte 1 y parte 2. Allí recuerda, vimos el teorema de la bisectriz, el teorema de la mediatriz, de la base media y de la mediana relativa a la hipotenusa. También se tocó los notables. Es por eso que también vamos a reforzar y relacionar adecuadamente las medidas angulares y la longitud de los triángulos rectángulos notables. Y como tercer punto, consolidar lo aprendido en polígonos y cuadriláteros 1, con el resumen teórico y problemas tipo admisión. Muy bien, sin otro en particular, vamos a seguir con el resumen teórico de esta parte. Ya, jovencitos, recuerda que en la parte de aplicaciones de la congruencia vimos 4 teoremas. La primera, la semana número 4, vimos lo que era el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz: para un determinado ángulo, si trazamos la bisectriz de dicho ángulo, ahí está, estos dos ángulos deben ser iguales, entonces se cumple de que cualquier punto de dicha bisectriz equidista de los lados del ángulo. Entonces tenemos que de un punto, por ejemplo este punto, si trazamos perpendiculares hacia los lados del ángulo de rojo, tendríamos aquí segmentos de igual longitud. Si le ponemos A y B, ellas tienen la misma longitud. Se cumple que A es igual a B, y también que estos dos que están por aquí, M y N, son iguales. Todo esto se puede deducir con apoyo de la congruencia. Resulta que aquí, jóvenes, tenemos el ángulo θ, este segmento, y luego aquí tenemos otro ángulo que sería 90 menos θ. 90, no, el mismo segmento a la hipotenusa, y 90 menos θ. Entonces, caso ala, ángulo, lado, ángulo, es que son congruentes. Si a θ se le pone A θ también. Por eso que son iguales. Es el teorema de la bisectriz. Luego recordamos el teorema de la mediatriz, donde recordemos que la mediatriz de un segmento es aquella recta que contiene el punto medio de dicho segmento y además forma 90 grados. Entonces ya está el segmento. Trazamos una recta que forma 90 grados con el segmento, pero que contiene el punto medio. Ahora vamos a ubicar un punto de la mediatriz. La mediatriz es la línea de azul. Ubicamos un punto y dicho punto equidista de los extremos del segmento. Unimos con los extremos, esas dos tienen la misma longitud. A es igual a B. Y se demuestra también por congruencia. Lado 90 y el N. Lado 90 y el N. Caso LAL es que ese triángulo es congruente con este otro. Si frente a 90 hay un A, frente a 90 hay un A también. Por eso que A y B son iguales. Recuerda que en el caso del teorema de la mediatriz, prácticamente lo que estás haciendo es formar isósceles. Ubicas otro punto aquí. Si ubicamos otro punto y unimos con los extremos, así como está aquí, entonces lo que estamos formando va a ser un triángulo isósceles. Estamos formando un triángulo isósceles. Estos dos segmentos van a ser iguales y de ahí también estamos obteniendo ángulos de igual medida. Por ejemplo, este ángulo tiene que ser igual que este otro. ¿Ya? Estos dos de arriba también son iguales, ¿eh? Ojo. Teorema de la mediatriz. Teorema de la base media. Cuando tienes un triángulo y ubicamos los puntos medios de dos lados cualesquiera, por ejemplo, elegimos este lado y este otro, y si unimos estos dos puntos, ese segmento se le conoce como base media. El teorema señala la relación que hay entre este segmento y este otro. La relación es de 1 a 2. Además que Mn es paralela con este. Es el teorema de la base media. Primero,
paralelas a ellas dos, y luego que hace es el doble de mn. Entonces, si a C le ponemos, por ejemplo, 2b, x igual a b. Ya, es el teorema de la base media. Cada vez que haya puntos medios, nos recordamos de este teorema. En cambio, en el teorema de la mediatriz, es prácticamente la formación de un isósceles, donde al trazar la altura, a la vez también es mediana y bisectriz. No te olvides de eso. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, o también denominada teorema de la menor mediana. En el caso del triángulo rectángulo, aplicado al triángulo rectángulo, trazamos una mediana. Esta es la mediana relativa a la hipotenusa o teorema de la menor mediana. Porque de las otras dos que hay, ella es la menor. Entonces, trazamos la mediana y se llega a demostrar que esa mediana es la mitad de la hipotenusa. Por consiguiente, también le vas a poner aquí que x es igual a b. Date cuenta que este segmento ahora es b y lo que se está formando es un isósceles aquí. Estos dos ángulos iguales y ellos dos también. Entonces, ese trazo se está generando triángulos isósceles. Aplicable para triángulos rectángulos. Si la hipotenusa es dato 10, la mediana se conoce, 5. ¿Ya? A continuación, recordamos que se ha visto también los triángulos rectángulos notables. Y no puedes dejar de recordar al triángulo de 45, donde la relación de lados es ella, los catetos iguales, y por el teorema de Pitágoras se obtiene la hipotenusa, b por la raíz de 2. Este proviene del cuadrado. Del equilátero, cuando ustedes trazan en un equilátero una altura, genera dos triángulos rectángulos. Y uno de ellos es este, triángulo de 30 y 60, donde cateto y hipotenusa va de 1 a 2. Cateto con cateto es de 1 a raíz de 3. Este es un triángulo aproximado, el de 37 y 53, donde, en este caso, los lados están en la relación de 3, 4 y 5. Frente al 37 como 3, frente al 53 como 4 y frente al 90 como 5. A partir de ese triángulo generamos este otro, el de 53 medios, donde la relación de catetos va de 1 a 2. Y por el teorema de Pitágoras sale b raíz de 5. Este ángulo por complemento, ya que suman 90 los agudos, sale 127 medios. Si fuese de 1 a 3, el ángulo aquí sería 37 medios, como el caso que está aquí. De 1 a 3, 37 medios. Y este otro 143, y por el teorema de Pitágoras b raíz de 3. Son triángulos que se derivan de ese triángulo aproximado de 37 y 53. También hay que recordar el triángulo de 15 grados, donde la altura con la hipotenusa van en la relación de 1 a 4, 15 grados. El triángulo de 16 grados, por ejemplo, también catetos van con la relación de 7 a 24. No está aquí, pero lo podemos ir mencionando. Triángulo, rectángulo, cuyos catetos están en la relación de 7a, 24a, 4. Y el otro sería 25. 7, 24, 25. Entonces ahí tendrías el triángulo rectángulo. 7, 24, 25. Frente al 7 se le opone 16 grados. Y el otro sería 74. ¿Ya? El otro triángulo que surge a partir de él es el de 18. El de 8, el de 8 grados. La mitad de 16 sería 8. Entonces acá pones 8 grados y los lados están en la relación de 1 a 7. Y de ahí la hipotenusa saldría 5 por la raíz de 2. Por Pitágoras, ¿no? Y este ángulo saldría 82. También está el triángulo de 14 grados. Triángulo rectángulo de 14 grados, también es un triángulo aproximado, donde
la relación de catetos, se puede recordar, es de 1 a 4. Claro, cuando tienes 14 grados, pues 1, 4 como m y el otro como 4m. Y por el teorema de Pitágoras, este se sale raíz de 17 por x. Ya, son los triángulos notables que vamos a considerar. Luego, en la semana número 5, se hizo polígonos. Y en los polígonos hay que recordar de que hay algunos teoremas, como por ejemplo, tanto los lados, los vértices y los ángulos interiores, la cantidad de ellas son iguales. Vamos a ponerle n, ¿ya? N representa el número de lados, como también el número de vértices, como también el número de ángulos interiores. Y se puede obtener, con apoyo del número de lados del polígono, la suma de medida de los ángulos interiores del polígono. Y se representa así: suma de medida de ángulos interiores. Los polígonos tienen una cierta cantidad de lados que son mayores que 3, ¿cierto? Claro, mayores que 3. Aquí tenemos 2 polígonos, por acá hay otro, un tercer polígono. Se nombran de acuerdo al número de lados que tiene. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, por aquí hexágono. Ahí está. Entonces, si queremos sumar los ángulos interiores en este polígono de 3 lados, y ya se ha trabajado con el triángulo, se ha demostrado que esa suma es 180. Muy bien. Y si queremos hallar la suma de medida de los ángulos interiores en un cuadrilátero, esa suma será 360 grados. Va aumentando, ¿cierto? Alfa más beta más teta más omega es 360 grados, aumentando. En el caso del pentágono, la suma sería 540. 720 para el hexágono, y así. Mientras mayor sea el número de lados, va incrementando. Hay una expresión que te permite obtener esa suma, y va a estar en función del número de lados. Es 180 por n menos 2. Ahí está. Así obtenemos la suma de medida de los ángulos interiores. Recuerda también que para el caso de los ángulos exteriores, en un triángulo es 360, la suma de medida. En el cuadrilátero, cuando hagamos la operación, también se va a demostrar que es 360. En el pentágono también y en el hexágono también. Entonces, la suma de medida de los ángulos exteriores ya no depende del número de lados, sino que es una constante en todo polígono. Ojo, considerados 1 por vértice. Entonces, eso debería ser 360. ¿Ya? 360 sería la suma de medida de los ángulos exteriores en todo polígono. Por ejemplo, aquí en cada vértice prolongas, por acá también prolongas. Y los ángulos exteriores son justamente los que van a estar determinados por un lado y una prolongación. Entonces, en este caso, tenemos un lado que está por aquí y una prolongación. Vamos a ponerle alfa. Por aquí también le vamos a poner beta, mira, un lado y una prolongación. Por aquí le vas a poner teta, un lado y una prolongación. Y así, la suma de medidas de esos ángulos exteriores también va a ser 360. En el caso de calcular el número de diagonales de un polígono, también depende del número de lados. Una diagonal para un polígono es un segmento, recuerda, que une vértices no consecutivos. Por ejemplo, acá se me ocurre de este pentágono trazar diagonales. Vamos a trazar diagonales de este vértice. 1, mira, por acá 2, y por acá, ¿qué más? No hay más, ¿no? 2 nada más. De acá de este vértice también trazamos 1, 2, 3. Y así, de este otro vértice también podemos trazar, y tendríamos una cierta cantidad de diagonales. Esa cantidad depende del número de lados. Recuerda, hay una expresión, n por n menos 3 sobre 2. Ahí está. Así sería el número de diagonales de un polígono. Ahora, también podemos hallar el número de diagonales medias. La diagonal media es un segmento que une los puntos medios de dos lados cualesquiera. Por ejemplo, elijo este punto medio. Uno aquí, ya va uno.
al otro punto medio, al otro punto medio y a cada punto medio. Entonces, estas son las diagonales medias. ¿Cuántas se pueden trazar? Porque de aquí también se podría trazar, ¿no? Otra por aquí, otra, y así. ¿Cuántas se pueden trazar? Hay una expresión también en función de n, que sería n por n menos 1 sobre 2. Ya está. No te olvides de estas expresiones que nos permiten calcular tanto el número de diagonales como el número de diagonales medios. Para un mejor estudio de los polígonos, se van a clasificar usando el criterio de la medida de los ángulos interiores y de la longitud de los lados. Y así es que tenemos el polígono equiángulo. Ese polígono equiángulo es un polígono convexo donde todos sus ángulos interiores son de igual medida. Es aquel polígono que tiene sus ángulos interiores de igual medida. Entonces, si todos los ángulos interiores son de igual medida, uno podemos hallar. ¿Cómo? La suma total es ella entre la cantidad de ángulos interiores. Y la cantidad de ángulos interiores es igual a la cantidad de lados. O sea, todo entre n. Ahí tendrías la medida de un solo ángulo interior. Si deseas hallar el ángulo exterior, también se podría calcular. Si los ángulos interiores son todos de igual medida, los exteriores también lo son. Entonces, cada ángulo exterior sería 360, que es la suma de todos, entre n, que es el número de ángulos exteriores. Ahí está. O sea, el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos interiores, e igual al número de ángulos exteriores considerados uno por vértice. Luego viene el polígono equilátero, que este sí puede ser un convexo o no convexo. La cosa es que tenga lados de igual longitud. Por eso dice equilátero. Y entonces, en ese polígono equilátero, donde sus lados son de igual longitud, podemos encontrar tanto convexos como no convexos. Pero también hay polígonos que cumplen con esas dos condiciones. A esos polígonos se le conocen como polígonos regulares. Polígono regular es aquel polígono equiángulo y equilátero lateral, donde la medida del ángulo exterior es igual a la medida del ángulo central y es igual a 360 entre n. Aquí está. Solamente en el caso de los polígonos regulares vamos a incluir ese término, ángulo central. Si tenemos un polígono de 6 lados, por ejemplo, acá 1, 2, pero regular, entonces conocido como hexágono regular. Entonces, tanto los lados como los ángulos interiores son iguales. O sea, los lados, todos son de la misma longitud, todos, por eso es equilátero, y los ángulos interiores también todos son iguales. En el caso del hexágono, ¿cuánto mediría cada uno? 120. 120, 120 y así. 120 y así. Solamente en los polígonos regulares vamos a ver el ángulo central. Recuerda que en un polígono regular hay un centro. Y ese centro es justamente el centro tanto de la circunferencia que está por dentro tangente a los lados y la circunferencia que contiene los vértices. Circunferencia inscrita, que es tangente a los lados, y circunferencia circunscrita al polígono. Esas dos circunferencias son concéntricas, se le dice así porque tienen el mismo centro. Vamos a ubicar ese centro y luego vamos a unir ese centro con los extremos de un lado, así. Entonces, ahí se está generando el ángulo central. El ángulo central tendría que ser este. Esta medida, ¿cómo se halla? Así, 360 entre el número de lados. ¿Ya? Este es el ángulo central. ¿Estamos? Ahí está. Ángulo central se halla así, de esta manera. Es igualito que el ángulo exterior. Algunos polígonos regulares frecuentes y que ya hemos estudiado es, por ejemplo, ese triángulo regular, que es el triángulo equilátero, ¿no? Triángulo equilátero, donde los ángulos interiores también son iguales, claro, 60 para cada uno. Tenemos aquí un cuadrilátero regular,
los lados son de igual longitud, pero también los ángulos interiores iguales, de ahí que sale 90, es el cuadrado. Esos son los polígonos regulares. Los polígonos regulares se nombran de acuerdo al número de lados que tiene el polígono. Triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, y así. De lo que estamos viendo acá, el pentágono, por cierto, es el único polígono donde el número de diagonales es igual a la cantidad de lados. 5 diagonales, 5 lados. A continuación, vamos a recordar al cuadrilátero. Parte 1, la parte 1 del cuadrilátero. ¿Te acuerdas? En los cuadriláteros se vio que es un polígono de 4 lados, donde hay que tener presente que la suma de medida de los ángulos interiores es 360 y coincide también con la suma de medida de los ángulos exteriores, 360. Ahí está, mira. Un ángulo exterior está formado por un lado y la prolongación. Aquí también. Un lado y la prolongación. Así se forma un ángulo exterior. Dentro de los cuadriláteros hay 3 grupos: el trapezoide, el trapecio y el paralelogramo. Hoy día vamos a tocar solamente 2, trapezoide y trapecio. En el trapezoide hay 2 tipos de trapezoide. Se dice trapezoide cuando no tiene lados paralelos. No tiene lados paralelos. No tiene lados paralelos. Entonces, por ejemplo, este es un trapezoide. Estas dos no son paralelas, ellas dos no son paralelas, entonces es un trapezoide. ¿Ya? En general. Los trapezoides se dividen en 2 grupos, ¿no? Trapezoide simétrico y el asimétrico. Este es un cuadrilátero propiamente, así como está. Y en todo cuadrilátero se cumple ese teorema. Cuando de 2 vértices consecutivos trazas bisectrices, el ángulo que forman ellas es la semisuma de las otras. ¿Ya? Eso es en todo cuadrilátero, se cumple este tipo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner, se cumple para este caso que X es A más B entre 2. Ahora, dentro del trapezoide también está el simétrico. Trapezoide simétrico. Es aquel que presenta simetría, pero simetría con respecto a una diagonal. Desde las 2 diagonales aquí nos vamos a dar cuenta que este es el eje de simetría, porque en la gráfica se ve que este se comporta como un espejo. Lo que está arriba, igualito a lo que está abajo. Más eso no ocurre aquí cuando traes la otra diagonal. Entonces, por la simetría que presenta este cuadrilátero, podemos decir que estos 2 ángulos son iguales. Todo lo que está abajo se repite arriba. Si acá abajo hay un alfa, arriba también. Si por aquí hay un A, arriba también. Si por aquí hay un N, por abajo también. Ahora, A y N no necesariamente igual, es diferente. Al trazar la otra diagonal, date cuenta que se están formando 2 isósceles. Acá hay uno y acá hay otro. Por eso también se le conoce como trapezoide bisósceles. En el triángulo, debido a que eres bisectriz, triángulo isósceles, la bisectriz resulta que es altura y también mediana. Es por eso que le vamos a poner 2 iguales y aquí el ángulo es 90. Las diagonales forman 90. Ahora que ya hemos estudiado la mediatriz, decimos, esta diagonal, mira, ¿ves? La recta que contiene la diagonal, o sea, el eje de simetría, es mediatriz para la otra diagonal. ¿No? Contiene el punto medio y forma 90. Y se está cumpliendo el teorema de la mediatriz aquí, con relación a este eje de simetría. Otro tipo de cuadrilátero, primer tipo trapezoide, no tiene lados paralelos. Segundo tipo trapecio, solamente hay un par de lados opuestos paralelos. Dentro de los trapecios está el trapecio escaleno y el trapecio isósceles. Algo que podemos mencionar del trapecio escaleno es el trapecio rectangular. Es un escaleno también, pero con la condición que un lado es perpendicular a las bases, como en este caso. Este lado perpendicular a las bases. Propiedad, mira, ubicamos el punto medio del lado que no es perpendicular a las bases y unimos con los extremos del lado perpendicular. Se estaría formando en este caso un triángulo isósceles. Ya, M y N serían iguales. Ahí está, muy bien. M y N iguales.
Claro, también se deduce que estos dos ángulos que están aquí, por ejemplo, este ángulo con él suman 180, por el hecho de ser paralelas. Estos dos ángulos, y aquí mide alfa, ese también sería alfa, ya que estos dos son iguales. Si aquí le pones beta, ese también sería beta. Entonces, para completar 90, el alfa. Para completar el beta, con 90, alfa. Este ángulo saldría 2 alfa. La suma de ellos dos. ¿No? Entonces, es lo que podemos rescatar en este tipo de trapecio. Hay un trazo frecuente en este tipo de trapecio. Cuando hay punto medio, formas el isósceles. Pero cuando arriba es dato y abajo hay que calcular, lo que se hace generalmente es trazar la altura. Así. Y luego trabajas en el triángulo rectángulo. De repente Pitágoras, ¿no? Ya. Luego viene el trapecio isósceles. Tiene los lados laterales iguales y forman ángulos de igual medida con la base. Entonces, en el caso del trapecio isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Se sigue cumpliendo que con el que está arriba suman 180. O sea, alfa y beta suman 180. Aquí también ellas dos suman 180, alfa y beta. Pero observa así, ellas también suman 180, alfa y beta. Eso ocurre en el trapecio. ¿Ya? Ahora, en el caso del trapecio isósceles, tenemos aquí, los ángulos opuestos ya viste que suman 180 también. Hay una propiedad bastante importante también, es que si trazamos una diagonal y es dato 10 y no te ayuda en el problema, entonces posiblemente te ayude el otro, la otra diagonal. También será 10. Ya, las diagonales son iguales. Además, ellas forman ángulos de igual medida con las bases. O sea, si aquí le ponemos beta, beta, arriba esas dos también serían beta, beta. Ya, estos dos ángulos son iguales. Eso es para el trapecio isósceles. Para todo trapecio, jovencitos, hay algunos teoremas que nos permiten calcular tanto la base media como el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ponemos así, primer caso, cuando tienes un trapecio, esta es la base media, o también denominada mediana del trapecio, es un segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados laterales, y se puede calcular como la semisuma de base. Ahí está. Para demostrar esto, ¿te acuerdas que se prolongaba un poquito por aquí? De este punto unías con este extremo y luego prolongabas. Y finalmente trabajabas en ese triángulo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Aquí trabajabas. En ese triángulo resultaba que ella era la base media. Esta parte de acá era la base media. La mitad de todo esto. Pero también nos percatábamos de que este triángulo que está aquí, por las condiciones que presenta, era congruente con este otro. Caso Alan. Ángulo, barrita, ángulo. Ángulo, barrita, ángulo. Caso Alan. Son congruentes. Y si son congruentes, ya luego estos dos son iguales también. Entonces, este segmento es la base media y es la mitad de todo. Como acá arriba te dice que mide A, ¿no? Arriba vemos una, y se opone a este ángulo, que es igual a él, pero opuesto por el vértice, entonces también sería. Claro, aquí también sería. Entonces, como es base media, sale la mitad de todo esto. A más B sobre 2. ¿Estamos? Y para poder hallar la distancia entre los puntos medios de las diagonales, recuerda que era la semidiferencia de las bases. Base mayor menos base menor entre 2 y te sale este segmento. También se demuestra por base media. Te hago recordar que hay que trazar acá esta línea y trabajar acá. Y esta longitud será la base media, la mitad de este segmento. Y este segmento se halla como B menos este pedacito que está. ¿Ya? Luego, hay un teorema que se va a usar solo para trapecios isósceles. Cuando tienes un trapecio isósceles y trazas del punto C o del punto B perpendiculares hacia la base mayor, como en el caso, entonces ese segmento H se puede hallar como la semisuma de base. Por lo tanto, debe ser igual a la longitud de la base media o mediana del trapecio.
Y lo que queda aquí es la semidiferencia. O sea, igual, la semidiferencia es igual a este segmento. A la longitud del segmento que une los puntos medios de la diagonal. ¿Ya? Eso se cumple, pero en el caso de los trapecios y isósceles. Muy bien, jovencitos, hemos recordado rápidamente aquí algunos puntos teóricos de la semana número 4, 5, 6 y 7. Saludos. Continuamos luego con el desarrollo de los problemas dirigidos.